Hemos visto ya durante un par de semanas este tema llamado reconciliados con el diseño de Dios. Y específicamente estamos hablando del diseño de Dios para su iglesia, el diseño de Dios para su familia en la tierra. Y hay preguntas necesarias, hay preguntas que necesitamos plantearnos para entender si acaso estamos caminando en el diseño que Dios ideó para su iglesia, si estamos caminando en la idea original que Dios planteó en su corazón para su iglesia, o acaso hemos perdido el rumbo y estamos edificando la iglesia conforme a nuestros propios diseños o conforme a nuestros propios intereses. Preguntas necesarias. En primer lugar, ¿cuál es el diseño de Dios para su iglesia? ¿Usted estaría en la posibilidad de responder esa pregunta? Bueno, esa es la intención de este tema. Esa es la intención de esta serie. Entender aquello que Dios pensó para su iglesia. Entender el diseño. Para no darnos licencias, para no darnos espacio al error y edificar exactamente aquello que Dios ha determinado en su voluntad. ¿Se entiende, amados? Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál es el diseño de Dios para su iglesia? Lo segundo, ¿cuál fue la intención por la cual Dios constituyó a su iglesia? ¿Por qué Dios levantó a su iglesia aquí en la tierra? ¿Por qué Dios no nos llevó con Él en el mismo momento que usted recibe al Señor como su Salvador, lo reconoce como su Señor? ¿Por qué inmediatamente no lo sacó de este mundo? Necesitamos entender por qué Dios constituyó a la iglesia, cuál fue la intención por la cual Dios nos establece en el mundo, aunque no somos del mundo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la idea original que Dios tuvo para con su iglesia? ¿Cuál es la idea original? ¿En qué estaba pensando Dios cuando decidió llamarnos a existencia y conformarnos como un cuerpo? En primer lugar, no podemos nosotros definir iglesia porque sería no solo atrevido, sino sería un error para nosotros. Porque iglesia, en primer lugar, no es algo que podemos definir, sino es alguien a quien debemos conocer. Iglesia, la iglesia y Cristo somos uno. Por lo tanto, conocer a la iglesia es conocer al Señor. ¿Sí? Conocer a la iglesia es conocer al Señor. Así que no vamos a intentar definir lo que es iglesia, pero sí vamos a ver algunos aspectos y características. Vamos a intentar describir a la iglesia de Cristo. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ya voy a eliminar esa palabra porque ya sé que algunos me están copiando la expresión. No. ¿Se entiende? En primer lugar, vamos a abordar el tema de la iglesia de manera etimológica. Etimológicamente, ¿qué significa esta palabra iglesia o eclesía? ¿Sí? La eclesía, ¿sí? Déjeme decirle que en primer lugar no es una palabra nueva en el tiempo de Jesús. De hecho, Jesús no tomó esa palabra como algo que no había sido antes usado. La primera vez que se utiliza esta palabra no fue en la boca de Jesús. No, Jesús denominó eclesía, ¿sí?, a su cuerpo, pero ya esa palabra era muy común, sobre todo en la cultura de aquel entonces. La eclesía era una asamblea legislativa. En el tiempo del Imperio Romano, ¿sí?, la eclesía era una embajada de gobierno, una asamblea desde donde se juzgaba, desde donde se establecían leyes. Era una asamblea en donde se regulaba la política y la economía de un lugar. De tal manera que esa eclesía sí tenía una sola función y era transformar el territorio donde estaba asentada a imagen del reino que representaba. ¿Se entiende, amados? Si eso es iglesia, ¿cuál sería la calificación de nuestra gestión en nuestra ciudad?
Porque si iglesia es una embajada de gobierno encargada de transformar un territorio a la imagen del reino que representa, deberíamos preguntarnos no cuántas personas vienen a la reunión, sino cuánto del reino de Dios está siendo expresado en nuestra ciudad. ¿Se entiende? ¿Cómo es que conociendo el diseño y sabiendo cuál es la intención de Dios por el cual Él decidió levantar a su iglesia, nos evitamos medir nuestra gestión de acuerdo a estándares equivocados? Porque pudiéramos estar midiendo nuestra gestión como iglesia en función de nuestras reuniones de domingo. Y claro, puede ser un indicador, pero no es el estándar. Porque si la iglesia es la encargada de transformar un territorio donde se encuentra sentada, entonces deberíamos decir que todavía no hemos dado la medida. Y aquí, amados, necesitamos entender esto, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos como iglesia y rescatar esta palabra arrepentimiento o redefinir esta palabra arrepentimiento, porque muchas personas creen que solo deben arrepentirse de las cosas malas que hacen, pero no solo eso, necesitamos también arrepentirnos por no dar la medida, por no estar gestionando acorde al diseño, por no llegar al estándar. Entonces la iglesia no solo necesita arrepentirse cuando está haciendo cosas que no debe hacer, sino cuando no está haciendo aquello que el Señor le ha mandado hacer. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, si la iglesia es una embajada legislativa, si es una asamblea de gobierno, necesitamos entender que en base a esa definición o en base a esa descripción de lo que es iglesia, todavía hay mucho por hacer. Todavía no llegamos al estándar que Dios ha establecido. También la iglesia etimológicamente significa aquellos que somos llamados hacia afuera. Aquellos que estamos siendo llamados hacia afuera, llamados a salir. Y es todo lo contrario a lo que nos define una religión. La religión es todo lo contrario a la iglesia. La religión nos invita a aislarnos del mundo, a conservar una tradición que muchas veces es una tradición sin sentido, que la gente la cumple pero ni sabe por qué. Pregúntele a una persona religiosa. Sabe que tiene que orar, sabe que tiene que reunirse, sabe que tiene que conservar algunas tradiciones, pero pregúntele por qué hace lo que hace. No sabe, pero tiene que hacerlo. Y a eso le llama fe. No, amados, la fe no está divorciada de nuestro entendimiento. No, por la fe entendemos. Así dice la palabra, por la fe entendemos. Entonces la religión nos roba la capacidad de pensar. La capacidad de entender. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos un domingo como este? ¿Por qué no nos quedamos en la casa descansando? Al final es bueno el descanso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos reunirnos como asamblea? ¿Por qué necesitamos reunirnos como una embajada de gobierno para entender, para poder crecer en madurez, en estatura y entender cuál es la gestión que estamos llamados a hacer como iglesia? Por eso nos reunimos, por eso nos capacitamos, por eso nos entrenamos, por eso salimos a las calles. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, hasta que todo sea transformado a la imagen del cielo. Es lo que Jesús nos enseñó en esa oración, ¿verdad? No era una oración que debes repetir 10 veces para ser perdonado de ciertos pecados. No, es una oración gubernamental. Es una oración que define nuestro accionar como iglesia. Venga a nosotros tu reino, ese reino está aquí entre nosotros ya. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Hasta que eso no sea una realidad en nuestra generación, no podremos nosotros decir que ya lo hemos alcanzado. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos dar la medida. Amén, amados. Entonces, vamos a tocar este último punto de lo que significa etimológicamente la palabra eclesia o eclesía. Llamados
a salir. Llamados a salir. Qué bueno es entender esto, ¿verdad? Porque los domingos cuando vamos a las calles, algunos que no quieren salir, ¿sí? Eso es ser iglesia. Y por favor, no es solo salir a las calles un domingo, es salir de nosotros mismos en primer lugar. Llamados a salir, ¿de qué, pastor? Salir de ti mismo, salir de tus propios intereses, salir de una manera vana de vivir, de una manera egoísta de vivir y entender que solo estás en esta tierra para dar un testimonio cada vez más fiel de Cristo, en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Llamados a salir. Lo que Dios pensó como iglesia no es algo que permanece estático, sino alguien que está en continuo movimiento. Es un cuerpo, no solo es una organización, no solo es una institución, la iglesia, sino también es un organismo vivo. Esto es lo maravilloso de la iglesia, porque no la podemos definir solo como una institución, aunque lo es. Es una institución que hay una estructura, hay un orden, hay autoridades, pero no solo es eso, sino también es un organismo vivo, es un cuerpo que no permanece estático, sino en continuo movimiento. No es un objeto, la iglesia no es un objeto inerte, no es un edificio como este. No, esto no es la iglesia. Usted no viene a la iglesia, no, usted es miembro de un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un objeto inerte, es un cuerpo que está no solo moviéndose, sino creciendo y avanzando continuamente. Continuamente. ¿Sabe? Una evidencia de que usted está haciendo iglesia, de que usted está participando del cuerpo de Cristo, que usted ha entendido lo que significa realmente ser iglesia, es que usted está creciendo. Es que usted está avanzando. Hay personas que permanecen por años estáticos en un lugar y no crecen, no avanzan. Dices, sí, pero el Señor me puso aquí. No, el Señor no te puso en una congregación. No, el Señor te introdujo en un cuerpo, en una vida, en algo orgánico, en algo que se desarrolla, que crece, que multiplica, que fructifica. Si no estás creciendo, si no estás avanzando, hermano, tengo una noticia para ti. No estás participando del cuerpo, estás participando de una religión más. Así sea evangélica. Eso no es lo que Dios diseñó. No, Dios no diseñó un objeto inerte, sino un cuerpo lleno de vida. La iglesia no solo es una organización que carece de vida, es un organismo vivo que crece hasta llenarlo todo. Que crece ¿hasta cuándo, pastor? Hasta llenarlo todo. Todo lo que tiene vida crece. Todo lo que crece fructifica. Y todo lo que fructifica se multiplica. Ese es el mandato de Dios. Desde Génesis 1, usted lo ve. Cuando la iglesia no se moviliza, se fosiliza. Y la iglesia, que es un cuerpo, cuando carece de movilidad, ese cuerpo termina atrofiándose. No por falta de capacidad, sino por falta de movimiento. No es porque el cuerpo sea discapacitado, sino porque las capacidades que en Cristo tenemos no están siendo bien aprovechadas. ¿Estamos acá, amados? Estamos callados hoy día. Sigamos cantando entonces, Pastor Jorge. Creo que se quedaron un poquito cansados, me los dejó cansados, Pastor Jorge. Entonces, etimológicamente hablando, la eclesia o la eclesía es una asamblea, digo a cada rato uno o lo otro. La eclesía es una asamblea, una embajada que está llamada a salir e influenciar y transformar todo a su alrededor. El alcance de este envío a salir, el alcance de este envío es hasta que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Es una demanda, es una medida que todos nosotros estamos llamados a alcanzar. Pero esa medida demanda de la iglesia no solo un continuo movimiento, sino un avance permanente. Y aquí debemos puntualizar algo. No todo movimiento implica un avance.
No todo movimiento implica que estamos avanzando. Podríamos estar en un continuo movimiento, participando de muchas actividades evangélicas, pero eso no es garantía de que el reino de Dios esté avanzando en nuestra ciudad. Como iglesia de Guayaquil necesitamos preguntarnos si estamos avanzando o si solo nos estamos moviendo. Porque lo cierto es que todo movimiento no implica necesariamente un avance. Y este punto quisiera ejemplificarlo con el testimonio que tenemos de aquella generación de judíos, ¿verdad? De israelitas, que se movieron por 40 años en medio de un desierto, pero nunca avanzaron hacia el lugar a donde Dios quería llevarlos. Amado, el hecho de que te estés moviendo no implica que estés creciendo, no implica que estés madurando, no implica que estés avanzando en el Señor. No necesariamente. Debes mantenerte en movimiento, pero debes procurar que ese movimiento signifique un avance. Esa generación en el desierto terminó dando vueltas en el mismo lugar por 40 años, marchando en el propio terreno. Movimiento implica un desplazamiento físico. Avanzar implica una medida de madurez. Avanzar demanda una medida de madurez. Para estar en un continuo movimiento necesitamos estar activos en la obra. Pero para avanzar necesitamos rendir nuestra voluntad al Señor de la obra. Y déjeme decirle, es posible estar muy activo en la obra sin haber rendido el corazón al Señor de la obra. ¿Por qué esa generación no avanzó hacia la tierra prometida? No porque dejó de moverse, sino porque su corazón jamás se rindió. Estamos acá. Por eso es que usted ve, pastor, estoy sirviendo, estoy activo, estoy haciendo esto y lo otro, pero no hay un avance. Cuando hablo de avance, no estoy hablando de avance de posiciones. Usted no puede accesar a una posición mayor porque ya la posición que tiene en Cristo es insuperable. No estamos hablando de ese tipo de avance. Estamos hablando de que Cristo avance en usted. Estamos hablando de que el carácter de Cristo esté siendo formado en su vida. Entonces podemos tener una persona muy ocupada, moviéndose en muchas actividades, pero sigue siendo una persona dominada por la carne. Sigue siendo una persona en la cual no podemos ver aún la evidencia de Cristo. Entonces a eso no le podemos llamar avance. Así como Israel, también nosotros podemos estar en un continuo movimiento, pero caminando en círculos o marchando en nuestro propio terreno en lugar de avanzar. Ahora, vea por favor Mateo 16, 18, porque la orden del Señor es avancen. La orden que el Señor nos da es avancen. Somos una iglesia de avanzada, no somos una iglesia que está pasiva, no somos una iglesia inactiva, somos una iglesia de avanzada. Mateo 16, 18, miren lo que dice. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca de la cual está hablando? Él. Pedro había recibido la luz para entender que esa persona que estaba hablando era el Hijo de Dios. Y Jesús dice, sobre esta roca, sobre lo que se te reveló Simón, edificaré mi iglesia. Cristo es el fundamento. ¿Sí? Por el contrario de lo que piensa la religión tradicional, no es Pedro el fundamento de la iglesia, no, es Cristo. Cristo es el fundamento y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y miren cómo es mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Hades representa todo lo que está muerto. Está diciendo Jesús acá es, la muerte, las tinieblas no pueden permanecer de pie delante del avance de mi iglesia. Cuando mi luz aumenta en mi iglesia, las tinieblas deben retroceder. Pregunta, en nuestra ciudad, ¿qué está avanzando? ¿La luz o las tinieblas? ¿La muerte o la vida?
Pero por definición la iglesia es de avanzada, es un organismo, es un cuerpo que está en continuo movimiento, en continuo avance, y ante el avance de la luz, las tinieblas retroceden. Esa es la evidencia del avance de la iglesia, que la vida está haciendo retroceder a la muerte y que la luz está desplazando a la oscuridad. Si lo que hoy vemos en nuestra ciudad es el avance de las tinieblas y no de la luz, es porque aunque tenemos muchas actividades evangélicas, la iglesia no está avanzando. Si lo que hoy vemos en nuestra sociedad es el avance de la muerte y no de la vida, lo que tenemos es un movimiento evangélico dentro de los auditorios y no un avance del evangelio en nuestras ciudades. Una iglesia estática hace parecer que la muerte está ganando, pero amados, la muerte fue vencida en la cruz. Una iglesia estática hace parecer al diablo como una dimensión que no tiene. Hace parecer que el diablo tiene una autoridad y un poder que no tienen. No, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo fue vencido en la cruz. Fue despojado, fue desarmado, fue exhibido públicamente. Pero cuando la iglesia permanece estática, cuando la iglesia se repliega, en lugar de transformar su entorno, hace parecer a Satanás y a las tinieblas tener un poder y una autoridad que en realidad todo eso le ha sido quitado. La iglesia fue diseñada para avanzar, no para sobrevivir en la tierra. Usted no es un sobreviviente en la tierra, no es hasta que el Señor me lleve aquí sufriéndolas. No, amado, usted no es un sobreviviente en la tierra, no, usted es un hijo del rey. Usted es parte de una embajada de gobierno que por ADN, por constitución y por diseño solo está llamada a avanzar, no a sobrevivir, no a esperar que Dios haga algo, no a resistir, no a retroceder, sino a avanzar hasta que todo sea lleno de Cristo. Hasta que todo sea lleno de Cristo. Señor, haz algo en mi ciudad. El Señor te dice, ya lo hice, di a mi hijo. Señor, ven, gobierna. No, ya. Yo estoy gobernando en mi trono. Te toca a ti, iglesia, avanza. Te di mi vida para que gobiernes, para que señorees en la creación. Señor, mándanos un presidente evangélico. No, fórmalo. Anda tú. Este país no necesita un presidente evangélico, necesita un estadista con Cristo gobernando en su corazón. Lo que va a transformar este país no es un evangélico en el gobierno, es el evangelio en el corazón de los hombres de esta nación. Necesitamos alinear nuestras oraciones al pacto en el cual estamos establecidos y entender que el Señor dijo en la cruz, consumado es, está hecho. Ahora vayan y anúncienlo, manifiesten la victoria de la cual Él nos hizo participantes. La iglesia no debe estar sentada esperando que todo termine. No, la iglesia debe estar anunciando en todas partes lo que ya fue terminado en la cruz. La iglesia debe estar anunciando lo que ha sido consumado por el Cordero en ese madero. Cuando la iglesia avanza, las puertas del Hades solo tienen una sentencia y es caer. Caer. Los hijos de Dios somos gentes de avanzada, no gente victimizada. Usted podrá pasar por muchas situaciones y tiene todo el derecho de sentirse víctima de la situación. Pero déjeme decirle una cosa, el evangelio no avanza con víctimas. El evangelio avanza con mentalidad de reino. Y vamos a entrar a esta segunda parte. ¿Me toleran 10 minutos? 10, 20, el viejo chiste del predicador. Vamos a entrar en esta segunda parte del mismo tema, reconciliados con el diseño. Vamos a hablar específicamente de lo que significa avanzar. Avanzar implica ir en una misma dirección.
Avanzar implica en una misma dirección. Entonces ya entendemos por qué, a pesar del movimiento, no avanzamos, porque cada uno apunta a su propio objetivo. Y estamos como sordo en tiroteo, ¿verdad? No sabemos hacia dónde ir, porque cada uno avanza hacia lo suyo. Pero avance implica ir todos en una misma dirección, tener un mismo objetivo, un propósito que no es ni el suyo ni el mío, sino el del Señor. Avanzar todos en una misma mente, en una misma voluntad, en un mismo sentir. Eso implica el gobierno del Espíritu sobre la iglesia. Avanzar requiere no solo que todos corramos, avanzar requiere que todos corramos con el mismo interés. De hecho, el mayor obstáculo para el avance de la iglesia no son los que no corren, sino los que corren en función de sus propios intereses. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el avance de la iglesia en una ciudad? No son los que no corren. A veces los que no corren ha visto la salida en una carrera. Y entonces los que se detienen en la carrera podrían estorbar en cierto momento el avance. Pero ¿sabe lo que realmente implica un estorbo para el avance de la iglesia? Los que corren en función de sus propios intereses. Los que fijan una meta que es un engaño. Eso es lo que detiene el avance. Los que corren en función de sus propias metas. Por esto, para procurar el avance de la iglesia, necesitamos garantizar que corramos todos, pero todos con el mismo interés. Es tener el mismo interés en nuestro corazón lo que nos permite avanzar. Tener diferentes intereses, por el contrario, es lo que nos hace dar vueltas en el desierto. El interés de Dios es que todo sea lleno del conocimiento de su gloria. El interés de Dios es que su Hijo sea manifestado en toda la creación. El interés de Dios, por el cual Él diseñó a su iglesia, es que todo pueda ser lleno del testimonio de su Hijo. Como iglesia solo podemos avanzar si la meta que todos nosotros perseguimos es Cristo. Si usted llama avance a perseguir una meta diferente de Cristo, déjeme decirle, usted está corriendo en vano. Usted está corriendo en vano. Si usted está corriendo para que el Señor le restaure el matrimonio, para que el Señor le dé la casa de sus sueños, si usted está corriendo para que el Señor le dé un nuevo trabajo, déjeme decirle, todas esas metas temporales puede ser que las alcance, podría ser, pero hay una meta que es superior. Y es que Cristo pueda ser formado en su vida. Es que a través de su vida, Cristo pueda ser expresado. Entonces, si para que Cristo pueda ser expresado, Dios tiene que moverlo de trabajo. Si para que Cristo pueda ser expresado, Dios tiene que, de alguna manera, restaurar un matrimonio, una familia, lo va a hacer. Pero esa no es la meta. Ese no es el objetivo. El objetivo es mucho mayor. ¿Se entiende, amados? Como iglesia, por favor, permítame repetir esto. Como iglesia, solo podemos avanzar si la meta que todos perseguimos es Cristo. Número 2, donde está puesto nuestro interés, ahí estará también nuestro corazón. Mateo 6:21. Mateo 6:21. Miren lo que dice, porque donde esté vuestro tesoro. ¿Qué es nuestro tesoro? Aquello que nos interesa, aquello que le asignamos valor, aquello que es nuestro interés. Porque donde esté vuestro tesoro, también allí estará vuestro corazón. Nuestro interés y nuestro corazón son un matrimonio, siempre caminarán juntos. Jesús nos enseña que nuestro corazón siempre estará en el mismo lugar donde está puesto nuestro interés. Es decir, nuestro corazón y aquello que nos interesa son un matrimonio indivisible. Por eso siempre usted encontrará a la persona en donde ha fijado su interés. Por eso cuando usted estaba de novio con su esposa, ¿dónde lo encontraban usted? En la casa de su novia. ¿Se acuerda, verdad?
Y cuando usted estaba hablando por teléfono, nadie tenía que preguntarle con quién hablas, porque ya se sabía que estaba hablando con su novio. Porque ahí donde está puesto su interés, ahí está su corazón y ahí estará su tiempo y ahí estará sus fuerzas, ahí estará la inversión de vida. Entonces, cuando alguien dice es que no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme, lo cierto es que lo que falta es el interés. Es decir, que nuestro corazón y aquello que nos interesa siempre estarán caminando juntos. Interés entonces es aquello en donde depositamos nuestro corazón. Es donde invertimos tiempo, fuerzas, recursos y nuestra vida misma. Cuando no compartes el mismo interés con alguien, será muy difícil encontrarte con él. Pero Gabriela, te has perdido. No, lo cierto es que no te has perdido, Gaby. ¿Te ha pasado, Gaby, que alguien, una amistad de antes, te dice, Gabriela, te has perdido, ¿qué te has hecho? No, lo cierto es que no está perdida Gabriela. Tal vez esa persona esté perdida. Tal vez lo que los ha separado no es una discusión, sino un interés diferente. ¿Te ha pasado, amados? Cuando no compartes el mismo interés con alguien, es casi imposible encontrarte con esa persona. Interés es aquello que está entre nosotros. ¿Por qué la pastora Maloli está junto a Gaby, está junto a Ángel? Y usted verá esa postal y tal vez si el equipo de medios le toma una foto, el próximo domingo verá la misma foto y después de un año verá la misma foto. Porque el interés es lo que está entre nosotros. Si mantenemos el mismo interés, será imposible separarnos. Aunque estemos en otro país, aunque estemos en otro continente, el mismo interés nos preservará en el uno. Pero si tenemos diferentes intereses, aunque estemos sentados al lado de alguien, parecerá que esa persona está en otro continente. Interés es aquello que está entre nosotros, es aquello que nos une, pero también es aquello que nos separa. ¿Cómo responder al interés de Dios? ¿Cómo responder al interés de Dios? Este es el punto 3. El amor nos capacita para corresponder al interés de quien amamos. Si usted ama a Dios, su interés será también el suyo. Gracias por ese amén. Si usted ama realmente a Dios, usted vivirá no en función de sus propios intereses, sino en función del interés de aquel que lo llamó. En cierta ocasión, cuando un fariseo le preguntó a Jesús acerca del mayor mandamiento de todos, Jesús le respondió, Mateo 22:37, dice, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo amarás al Señor? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. En una sola palabra, la ley y los profetas, la voluntad de Dios expresada a su pueblo en aquel tiempo y ahora también en el tiempo presente, dependían de una sola cosa. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era esa expresión de la cual dependía la ley y los profetas? El amor. Es decir, que amando a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi corazón y amando a mi prójimo como a mí mismo, estoy habilitado para cumplir toda la ley y con todo lo que los profetas anunciaron. O sea, ellos no tenían que cumplir las 500 y tantas leyes, sino ellos tenían que cumplir solo un mandato, amar a Dios con todo. Porque si amo a Dios con todo lo que soy, entonces el fruto de ese amor también será expresado en amor hacia los demás. Sencillo, ¿verdad? Pero ¿y entonces por qué ese pueblo no pudo cumplir la ley?
precisamente por su incapacidad de amar y de responder al interés de Dios. Por naturaleza no podían amar a Dios de esa forma y por naturaleza no podían responder al interés de Dios, sino que respondían a sus propios intereses. Por favor, escriba, solo el amor nos faculta a salir de nuestros propios intereses para abrazar el interés de quien amamos. ¿Cuántos esposos acá están que usted quería, antes de casarse, quería muchas cosas, tenía muchos sueños, muchos intereses? Y una vez que se casó, renunció a todo eso por un interés común. ¿Estamos acá? Alguno que se solidarice conmigo. Yo era el único que mi interés era conocer solo a mi esposa y no tenía ningún otro interés más. No, es verdad, usted puede haber abrazado muchos sueños, muchos anhelos, pero nada de eso era comparable al interés común de un matrimonio. ¿Se entiende? Entonces, el amor es lo que nos faculta a salir de nuestra manera egoísta de vivir. ¿Para qué? Para vivir conforme a un interés mayor. Delante de un pueblo escogido como era Israel, delante de un pueblo que debía responder al interés de Dios, las primeras palabras de Dios, por favor escuche esto, la primera palabra que Dios le da constitucionalmente a ese pueblo para que pueda responder al diseño, para que pueda responder a su voluntad es: Israel, quiero que me ames con todo tu corazón. Israel, quiero que me ames por sobre todas las cosas, porque solo así podrás responder a mi voluntad. Y esa es la invitación que Dios no solo le hace a Israel, sino también a su iglesia. Es la misma invitación que el Señor le hace a su iglesia. No existe otra manera de responder fielmente al interés de Dios, sino amándole a Él por encima de todo. Solo su amor derramado en nuestros corazones nos capacita para responder a su voluntad. Por eso recuerda usted las palabras del apóstol Pablo. Su amor nos constriñe. Esa palabra constriñir, esa palabra significa su amor nos obliga. ¿Te has sentido alguna vez obligado por amor? Francisco, Panchito. ¿Sí? No es... perdón, no es mandarina, no, es obligado por amor. Es obligado por amor a satisfacer el deseo de la amada. ¿Sí? Ese amor no es manipulación, ese amor no es algo autoimpuesto, no. Es un amor que te obliga, que constriñe. Esa palabra constriñir es muy profunda porque habla de las vísceras, de lo interior. Delante de este pueblo el Señor le dice: mira, Israel, no puedes cumplir mi mandamiento, no puedes cumplir mi voluntad si no me amas por encima de todo. La falta de amor desnaturaliza a la iglesia, la saca del diseño, haciéndonos vivir en función de nuestros propios intereses, de nuestros propios deleites y no en función del interés de aquel que nos constituyó. Una de las mayores promesas cumplidas en el nuevo y mejor pacto que hoy tenemos es que Él nos cambió el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, un corazón conforme al suyo. ¿Qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? Significa poder amar lo que Él ama y de la manera que Él ama. Un corazón que ama con la intensidad que Dios nos amó. Aún en medio de una generación egoísta que hace de todo para satisfacer sus propios intereses, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos capacita para vivir en función de un solo interés, el interés del Dios a quien amamos. Amén. Finalmente, punto número 4, ¿verdad? 5, ok. 4 y 5, no hay problema.
Cuando el interés de Dios no gobierna nuestro corazón, ¿cuál es el resultado? Un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Cuando vemos personas, amados, cuando vemos personas que no se involucran en la obra de Dios, debemos entender que el problema no es una falta de interés en primer lugar, sino la abundancia de intereses. La abundancia de intereses. El problema por el cual la iglesia no avanza no es la ausencia de interés, sino el conflicto de intereses que batallan en nuestro interior. Por un lado, sabemos lo que Dios nos mandó a hacer. Sabemos lo que implica servir al Señor, pero por otro lado hay un interés que me apega a aquello que Dios no me envió a hacer. Es el conflicto de intereses lo que imposibilita que avancemos. Mientras unos corren para dar a conocer a Cristo, otros corren en pos de sus propios deseos. Y este conflicto de intereses genera enemistad, no solo en nuestro interior, sino hacia afuera. Genera enemistad entre los miembros del cuerpo, evitando así que la iglesia avance. Vea, por favor, lo que el apóstol Santiago dice sobre este tema. Maravilloso el equipo de medios. Santiago 4.1. Miren lo que dice. ¿De dónde surgen las guerras? ¿Usted cree que las guerras podrían surgir allá en Medio Oriente porque esa gente solo vive para pelear? No, amado. Las guerras surgen de otro lugar que está más cerca de lo que usted sospecha. Esas guerras surgen de nuestro interior. ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los conflictos entre ustedes? No es precisamente, aquí Santiago responde, no es precisamente de las pasiones, bien podríamos poner ahí, de los intereses que luchan dentro de ustedes mismos. ¿De dónde surge la pelea entre un esposo y una esposa? ¿De un padre con un hijo? Amado, del conflicto que hay en nuestro interior por la abundancia de intereses. Entonces, cuando el interés de Dios no gobierna nuestros corazones, lo que hay entre nosotros es enemistad como el fruto de muchos intereses. Es un conflicto de intereses en nuestro interior. Este conflicto inicia en nuestros corazones, pero se exterioriza hacia todo ámbito de nuestra sociedad. Familias enemistadas, la enemistad en la política, la enemistad en la religión, la enemistad por doquier. Pero surge desde nuestro corazón. Lamentablemente, la iglesia evangélica no es ajena a esta realidad. Amados, hoy existen casi 50,000 denominaciones. Dentro de la iglesia evangélica hoy existen casi 50,000 denominaciones y la mayor parte de estas denominaciones están enemistadas entre sí. Y por favor, no es porque tengamos distintas formas, porque alguien se pone falda y otra usa pantalón. No. Ese conflicto es mucho más profundo que esas simples formas. No, ese conflicto surge desde los intereses distintos, ¿sí?, que batallan en nuestro interior. Estas denominaciones están enemistadas entre sí, no por las distintas formas, sino porque atienden a distintos intereses. Todas estas denominaciones hablan del mismo Dios, pero los intereses personales nos introducen un conflicto que nos impide avanzar como iglesia. Los distintos intereses no solo hacen que no podamos ponernos de acuerdo, sino que logran que la iglesia no pueda avanzar en unidad. Por eso entendemos esa reflexión que nos da la Escritura. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. La unidad es el fruto de un mismo interés, pero la enemistad es el resultado de los distintos intereses. ¿Cuál es la solución? La cruz. La cruz. En la cruz Jesús puso fin a la enemistad que nos separaba.
Por eso entendemos que caminar en unidad no significa permanecer reunidos en un mismo lugar, sino permanecer con Cristo juntamente crucificados. Toda persona que permanezca en su cruz, toda persona que permanezca con Cristo juntamente crucificado, ya no vivirá en función de su propio interés. Ese es el punto de reunión. Como pastores, debo decirle, tenemos muchas reuniones, tenemos muchos puntos de encuentro, pero hasta que como pastores y como iglesia no nos encontremos en la cruz, cada uno de nosotros seguirá trabajando en función de nuestros propios intereses. Es en la cruz en donde somos despojados de nuestros propios intereses para abrazar el interés de nuestro Señor. La cruz es el único instrumento que puede arrancar de raíz nuestros intereses mezquinos para que el interés de Dios prospere en nuestros corazones. Es lo que el apóstol Pablo identifica en Gálatas 6:14. Miren por favor esta porción. Miren cómo Pablo nos da la receta ante la enemistad, ante el conflicto de intereses. Miren cómo Pablo lo define. En cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Sabe? Un crucificado no es de interés para el mundo. Y tampoco el mundo es de interés para alguien que está con Cristo juntamente en esa cruz. Como conclusión, solo podemos avanzar con quienes han abrazado su propia cruz. Solo podemos avanzar con quienes nos reunimos en esa cruz. Que alguien esté en la reunión no es sinónimo de que le interese avanzar. Que alguien esté en una de las escuelas no es sinónimo de que le interese avanzar. La evidencia de que alguien quiere avanzar es que está dispuesto a ir a la cruz. Está dispuesto a entregar su vida, a entregar su corazón y su voluntad al Señor. Allí habrá avance. Hay una diferencia muy grande entre hacer algo y querer hacerlo. Y la meta de Dios para con nosotros no solo es que nos movamos, no solo es que avancemos, sino que querramos avanzar. Y para avanzar y querer avanzar necesitamos morir a nuestros propios intereses. Como Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Recuerda esa expresión? Yo mismo, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es lo que produce la cruz. La cruz hace que nuestras fuerzas, nuestro enfoque esté solamente en una cosa. La cruz nos preserva del malgastar nuestras fuerzas, del malgastar nuestros recursos, porque la cruz hace que nos enfoquemos, nos especialicemos en una sola cosa, y es avanzar en el propósito de Dios. No pretendo, hermanos, haberlo ya alcanzado, pero solo hago una cosa: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Prosigo a la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay nada que me distraiga nuestra atención. No hay nada en donde quiera invertirme, no hay nada en donde quiera yo estar, sino solo en aquello que me fue puesto por delante. Y ciertamente, como iglesia, aún no hemos llegado a la meta, pero una sola cosa debemos hacer: no dejar de avanzar. Vamos a esperarlos a todos, pero no vamos a comprometer el avance por aquellos que no quieren avanzar. Si el Señor te trajo a esta casa, bendito sea el Señor.
Pero debes saber que en esta casa es para que te capacites. Esta casa es para quienes quieren ser entrenados. Esta casa es para quienes quieren ser instruidos, para quienes desean realmente en su corazón avanzar. Pero en esta casa no hay licencia para aquellos que quieren retroceder. En esta casa no hay licencia, no hay lugar para aquellos que han decidido en su corazón no avanzar. No hay lugar para otro interés que no sea el interés de nuestro Señor. La tarea, amados, es inmensa. Y no podemos darnos licencia para estancarnos y mucho menos para dar un paso hacia atrás. El que se cansó, vuelva hacia el Señor porque Él es nuestra fuerza. No dejes el servicio porque eso lo que va a hacer es más bien desviarte. Si te cansaste, vuélvete al Señor. Él es nuestra fortaleza. El que esté cansado, el que esté trabajado, venga a mí, dice el Señor. Yo le daré descanso. El que se cansó, vuelva al Señor. Deje en Él sus cargas y tome su carga que es ligera. El que no esté colaborando en la obra, que se involucre en ella. El que no esté sirviendo, que sirva. ¿Acaso no es para eso que el Señor vino a la tierra? En esta casa hay lugar para todo aquel que desea avanzar, pero para aquel que no quiera seguir avanzando, que el Señor tenga misericordia. Aquí todos decidimos no solo movernos, sino seguir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda nuestra ciudad, hasta que nuestra nación y todas las naciones del mundo sean llenas de conocimiento de Cristo. Amados, es tiempo de avanzar para todos lados. Es tiempo de avanzar en todas las áreas de nuestra sociedad. Es tiempo de avanzar. Como iglesia necesitamos decidir si vamos a movernos cada uno en su propia dirección o si todos vamos a renunciar a nuestros propios intereses y vamos a avanzar conforme al interés de aquel que nos llamó. Es un tiempo en donde no podemos darnos licencias para estancarnos y mucho menos para retroceder. Es el momento donde la iglesia debe seguir moviéndose, seguir avanzando hasta que la muerte retroceda por la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Señor, quitamos de en medio las expectativas que nosotros tenemos acerca de ti, porque queremos responder a la expectativa que tú tienes para con nosotros. Guíanos para avanzar en un mismo interés. Guíanos, Señor, para que a pesar de que seamos una multitud, seamos como un solo cuerpo que avanza. Llévanos, Señor, a responder a una misma voluntad, a movernos en un mismo interés, a tener entre nosotros un mismo sentir y a ser gobernados en una misma mente. Que tu Espíritu, Señor, pueda darnos mayor luz para entender nuestra gestión como iglesia. Que podamos verte a ti, Señor, para entender quiénes somos. Que podamos conocerte a ti, Señor, para entender y conocer aquello que tú nos has confiado. Guárdanos, Señor, de correr en función de nuestros propios anhelos. Y si hemos de correr, y si hemos de desgastarnos, y si hemos de despojarnos aún de nuestra propia vida,
que sea para llegar a la meta que tú has propuesto en tu corazón. Que si hay un lugar en donde podamos encontrarnos con nuestros hermanos, sea en esa cruz. Que si hay un punto de reunión, sea en esa cruz. Para que podamos, Señor, ser libres del interés que el mundo tiene por nosotros y del interés que hay en nuestro corazón aún por el mundo. Líbranos, Señor. Libéranos, Señor, de toda contaminación del mundo para avanzar sin obstáculos, para avanzar sin cargas innecesarias. Ponemos nuestras cargas delante de ti para abrazar tu yugo que es ligero. Llévanos, Señor, de tu mano hasta que todo sea lleno del conocimiento de tu gloria. Llévanos, Señor. No nos dejes estancarnos, no nos dejes retroceder. Llévanos, Señor, hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.